Hola amigos, bienvenidos a Casa Noach, comunidad noágida acá en Buenos Aires, Argentina. Casa Noach está dirigida por nuestro moré Yohanan Bechma. Estamos en esta sección de las parashot, de las enseñanzas de la Torá, las porciones semanales de la Torá, y estamos en el libro de Éxodo, en el libro de Shemot, en la parashá Mishpatim. Mishpatim quiere decir juicios divinos, ordenanza de Dios, leyes que no son de humanos, sino que son leyes divinas que están en la Torá, que no se pueden cambiar, que son perpetuas, que Hashem las puso para regular el comportamiento, la conducta entre los hombres. En esta parashá tenemos que tener mucho cuidado, los que no somos judíos, debemos agarrar y tenemos que ser sabios al leer la Torá y ver lo que aplica para el no judío y lo que aplica para el judío. Estas leyes así, Mishpatim, estos juicios de Dios, estas leyes, son para el pueblo de Israel. Así que bueno, lo que vamos a tratar de sacar una reflexión sobre esto y hacer hincapié también en las leyes que ayer nos dio a nosotros, como vimos en la parashá anterior, Yitro, que en la entrega de la Torá, en la entrega del monte Sinaí, también fueron reforzados los 7 preceptos universales. Dentro de los 7 preceptos universales, el sexto mandamiento es crear corte de justicia. Es el precepto de Dinim, crear corte de justicia. Entonces es un mandamiento para todas las naciones tener corte de justicia, para que pueda regular, dice, la conducta del ser humano, el comportamiento con el prójimo, para que pueda regular. Imagínense si en ninguna nación hubiese corte de justicia. En todos los países, vemos acá en Argentina, tenemos corte de justicia y está regulado para el ladrón, para el que asesina, si uno tiene problema con el vecino, tiene problema en el trabajo, en alguna estafa. Están todas las leyes para regular ¿qué? La conducta humana. Ahora, las leyes, tanto aquí como Argentina, que pueden ser buenas o malas, pero viene un gobierno, cambia una ley, cambian el parlamento y hacen una ley nueva y después ejecutan otra ley o la cambian. Continuamente se está cambiando y está a la merced del entendimiento y la sabiduría del humano. Y de todos modos, si vemos que son buenas estas leyes, vemos que hay corrupción, y la corrupción hace que una ley, por más buena que sea, es como que no hace efecto en la comunidad, en la sociedad, porque hay corrupción en el medio. ¿Por qué? Porque la Corte de Justicia tiene que estar basada, dice la Torá y dicen los sabios, en los 7 preceptos universales. Esto es para las naciones. Sabemos que la legislación de las leyes de todo el mundo fueron basadas en principios que Hashem estableció. Pero hay una diferencia de mucho contraste entre las leyes humanas y las leyes que Dios mandó en la Torá. Mishpatim, uno cuando empieza a indagar las leyes, que ya dijimos, Mishpatim y todas las leyes que están escritas en la Torá, está hablando del pueblo de Israel, no son para las naciones, por eso hacemos esta salvedad. Uno ve que no son de humanos, que no las hizo un ser humano, sino que ve una providencia divina, que es inspiración divina, que Hashem mismo le entregó al pueblo de Israel. Hay una sabiduría enorme en esas leyes, y ahora vamos a poner un ejemplo. Pero cuando uno estudia los 7 preceptos universales, por ejemplo, hemos estudiado con el moré Yohanan hace años el camino del gentil justo. Cuando uno estudia ese libro y con respecto a crear corte de justicia, ve lo importante que es para una nación que tenga corte de justicia. Y si alguna nación no tuviese corte de justicia, imagínense, como dijimos antes, si una nación no tiene corte de justicia, si no hay ley, sería un caos, como fue con Sedón y Amorá, con Sodoma y Gomorra, que era cualquier cosa. Es más, las leyes beneficiaban al que transgredía, al que hacía algo malo, las leyes lo apoyaban. Y a veces en nuestras leyes, en las naciones, como las leyes nuevas de las generaciones nuevas y la corrupción que hay en el mundo y la exacerbación del mal, vemos leyes que son contradictorias a los 7 preceptos universales y a la Torá, a la enseñanza de Hashem. Y vemos que se legalizan cuestiones que la Torá y los 7 preceptos universales no estarían muy de acuerdo. Por eso, bajo
esta enseñanza de los 7 preceptos universales y la enseñanza de la Torá tendría que establecerse en las cortes de justicia de todas las naciones del mundo. Pero una base hay, pero se ha modernizado, se ha cambiado. En cambio la Torá no cambia. Hashem dice: yo nunca cambio. Y Mishpatim, que son las leyes divinas de Hashem, no cambian, son perpetuas. Y hay otro tipo de sabiduría ahí que no es de aquí, no es de la tierra. Y así dice el Midrash: el mundo se sustenta en virtud de 3 pilares. ¿Y esos 3 pilares cuáles son? Justicia, verdad y paz. En esos 3 pilares son lo que sostienen todo el mundo. Sin justicia, sin verdad y sin paz, no hay nación, no hay mundo, no hay humanidad que pueda respetarse, que pueda convivir. Si no hay justicia, si no hay verdad y no hay paz. Pero insisto en esto, de acá que podemos aprender los Noágidas, de que nosotros debemos luchar por una justicia mejor, que podamos tener gobernantes y gente que legisle con los 7 preceptos universales, para poder cambiar y modificar algunas cosas que no están tan bien en las leyes. De ahí sacamos esta reflexión, pero vamos a ver un ejemplo de la divinidad que tiene Mishpatim, las leyes de Dios. Vamos a leer entonces en el libro de Shemot, conocido como Éxodo, vamos a leer la Torá. Shemot, capítulo 21, versículo 1. Hashem le dijo a Moshe: estas son las ordenanzas que pondrás ante ellos, los israelitas. Versículo 2. Si adquiere un esclavo hebreo, trabajará 6 años, pero el 7º año saldrá libre sin cargo alguno para él. Así comienza esta porción semanal de la Torá. Fíjese algo que parece muy extraño ante los ojos de alguien que lee la Torá y no tiene la interpretación de los sabios o no se mete a indagar la sabiduría que hay en el pueblo de Israel. Acá en Mishpatim, que son las leyes divinas, que viene a regular sobre los negocios, sobre la convivencia, sobre la tolerancia, sobre una estafa, sobre cómo manejar el robo de animales, cómo manejar temas de divorcio, cómo legislar todo eso. ¿Cómo empieza? Si un judío compra un hebreo como esclavo, va a tener que trabajar 6 años y el 7º año lo tenés que dejar libre. Pero fíjese, esto es lo literal de la Torá. Ahora fíjese algo. El pueblo hebreo viene de salir de la esclavitud de Egipto, de pasar sufrimiento, de pasar angustia, de pasar opresión por los egipcios, de ser castigados permanentemente, de trabajar, de que murieron un montón de personas ahí en ese trabajo, en ese sufrimiento, y realmente fueron libres de esa esclavitud. Y Hashem demostró con esta actitud de que está en contra de lo que es la esclavitud. ¿Cómo entonces que ahora la parashá Mishpatim comienza diciendo: si adquiere un esclavo, un hebreo esclavo, que trabaje 6 años y luego déjalo salir? ¿Qué es esto? Si Hashem está en contra de este sistema de esclavitud, ¿por qué empieza regulando? Y el primer mandamiento de las leyes de Mishpatim está hablando de los esclavos. Es como que hay algo que no cierra acá. Pero fíjense, por eso decimos, este es un ejemplo para comparar las leyes que Hashem mandó, las leyes divinas, con las leyes de los seres humanos. Había 2 caminos para llegar a ser un esclavo. O era una persona que había empobrecido demasiado y no tenía nada y se vendía como esclavo. O el otro camino era si era un ladrón. Si era un ladrón, y la Torá viene a regular eso, acá Mishpatim regula que si el ladrón robaba algo tenía que devolver el doble de lo que robó. Y si esa persona que había robado no tenía cómo devolverlo, el Beidín, después de ser juzgado, este hombre lo vendía como esclavo para que pueda pagar esa deuda. O sea que esto, entre comillas, esclavo, era como darle la oportunidad a la persona de que pueda ser redimida y que pueda hacer una rehabilitación. Fíjense cómo funcionaba esto. Funcionaba como un sistema de recuperación de la persona, de que iba a trabajar para el amo 6 años y luego el amo lo tenía que dejar libre.
pero no libre en cualquier condiciones, sino que cuando se cumplían los 6 años tenía que darle como una especie de indemnización por todos los años que trabajó y para que él pueda insertarse de nuevo en la sociedad. Fíjese que en nuestro país, por ejemplo, al que roba o al que hace algo y se lo juzga, se le da determinada cantidad de años de cárcel. Y ahí, ¿qué hacen? ¿Se restablecen? La mayoría no, la mayoría salen más profesionales, o sea, salen mejores ladrones, perfeccionan su sabiduría para robar. Y es más, y es un gasto para el Estado. Por eso decimos, la diferencia en lo que son las leyes de Hashem. Esto se hacía no porque a Hashem le gustaba la esclavitud, se le llamaba esclavo, pero en realidad dice que el patrón, el amo que adquiría un esclavo, tenía que tener la conciencia como que adquiría un amo, no un esclavo, un amo. Y tiene un montón de leyes, tiene un montón de regulaciones para un esclavo. Por ejemplo, no le podía pedir que haga trabajo deshonroso, como lavarle los pies al amo. O sea, no le podía hacer sentir o pasar vergüenza ante los demás, ante las demás personas, como que era un esclavo, ni hablar de tratarlos mal. Y si el patrón tenía una buena cama y una buena almohada, su esclavo, entre comillas, no podía dormir en una cama de paja, no podía dormir en un establo, tenía que tener su habitación, tenía que tener su buena cama y su almohada como su patrón. Y comía de lo que comía el amo. Y si en la casa del amo había una sola almohada, el amo tenía que darle su almohada al esclavo y dormir él sin almohada. No era una esclavitud como nosotros estamos acostumbrados, o la esclavitud que te da el mundo, o la esclavitud de Egipto, que les pegaba, que los azotaban, que los mataban de hambre, sino que era una esclavitud para que esa persona se rehabilite y vuelva a la sociedad. Y después de trabajar a los 6 años, él elegía si quería seguir perteneciendo al amo o si se quería ir. Y si se iba, hay leyes donde le mandan al patrón, al amo, que tiene un esclavo, que le tiene que dar de su granero, le tiene que dar de sus animales, le tiene que dar de su economía. Le tiene que dar un montón de cosas que económicamente se vaya bien esa persona. ¿Para qué? Para poder insertarse nuevamente en la sociedad. Era un sistema no de castigo, como toda la Torá, todos los mandamientos y todas las cosas que allí nos pone son para corrección. No era un castigo ser esclavo para el ladrón, era una rehabilitación que él iba a hacer, que iba a aprender de su amo a trabajar, que iba a aprender un negocio, que iba a trabajar en un oficio con su patrón, y luego de 6 años él iba a poder seguir con su comercio, con su casa, con su ganado, porque el patrón le iba a dar todo. O no, muchos elegían quedarse con su amo. Ahora sí entendemos este primer versículo de esta para allá. Ahora lo entendemos por qué habla de la esclavitud, pero de qué clase de esclavitud. La ley divina, la ley de Hashem regula, no de una forma para castigar, sino una forma para que vuelva Hashem, que haga teshuvá, que haga una rehabilitación. Que fíjese que todas estas leyes que están en esta para allá, que ya dijimos, son para el pueblo de Israel, pero nos demuestra una sabiduría que no es de acá, nos demuestra que es una sabiduría que no es del hombre, que fue dada por Hashem mismo. Vamos a tener un ejemplo más, vamos a leer un poquito más adelante en esta para allá, el libro de Shemot, capítulo 21, versículo 37. Multa por robo de animales, dice el título, y dice así: si alguien roba un toro o un cordero y los mata o los vende, deberá reponer 5 toros por un toro y 4 corderos por un cordero. Ahí vemos una diferencia. Si alguien robaba un toro y lo vendía o lo mataba, debía devolver 5 toros. Pero si roba un cordero, debía él devolver 4 corderos. ¿Por qué si robaba un toro tenía que devolver 5? ¿Y por qué si robaba un cordero tenía que devolver 4? ¿Por qué no es igual? ¿Por qué es distinta la medida o la sentencia? Y explica Rashi y también otros sabios de la Torá, y fíjense cómo es Hashem, cómo es todo medida por medida, cómo es todo tiene un mensaje divino, todo es providencia divina. Fíjense en esto. Dice que si uno roba un toro y este animal lo lleva atado, lo lleva por la calle, pero lo lleva atado, el animal
camina por sus propios medios. Lo lleva caminando a la noche o al atardecer y lo esconde y lo mata o lo vende. Pero si va a robar un cordero, el cordero tiene otra resistencia, lo va a tener que agarrar, lo va a tener que subir a sus hombros y lo va a tener que llevar por la calle arriba de él, no camina por sus propios medios. Y ese acto que el hombre lo subió y lo cargó y que por ahí gente que lo vio y este hombre pasó un poco de vergüenza por llevar el cordero a sus hombros y que lo cargó, ya cuenta como parte de expiación de la transgresión que estaba cometiendo. Ya él al cargarlo, tomarse otro tipo de trabajo, quizás a pasar un poco de vergüenza si lo veían por ahí, ya eso hace que sea diferente, la paga era menos porque él ya estaba expiando un poco de la transgresión que estaba haciendo. Fíjese la sabiduría que hay en cada ley que está en la Torá. Por eso decimos, la diferencia que hay en las leyes de las naciones, cuando la hacen los hombres y están fuera de los 7 preceptos universales o están fuera de la Torá, y con las leyes que trae Hashem, las leyes divinas que son perpetuas y que son para siempre. Ya dijimos, esto aplica para el judío, pero el ejemplo ¿cuál es? Que nosotros, las naciones, tenemos que procurar tener legisladores y gobernantes que apliquen las leyes según los 7 preceptos universales que Hashem también nos dio, que les dio a toda la humanidad, desde Adán hasta el día de hoy. Bueno amigos, espero que Hashem esté bendiciendo a cada uno de ustedes, a sus vidas, a todo lo que hagan, que prosperen y que bendiga también a toda su familia. No se olviden de suscribirse, de apoyar siempre este canal para poder ayudarnos a difundir la Torá, los 7 preceptos universales, para que podamos ver todos un mundo mejor. Así que muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima para allá.